Los periodistas. Los periodistas. Adelante. Aquí está con nosotros esta mañana el doctor en filosofía Fidencio Aguilar Víquez. ¿Es él o es su hijo el que está hoy con nosotros? Me supongo que lo dices por la cara limpia. Te quitaste no sé cuántas décadas. Te quitaste varias décadas, caray, con mucho tino. Te ves más joven, te ves bastante más Sí, joven. fíjate que Qué bueno que le quité años al rostro. mis hijos me dijeron que me veía yo más honorable con la barba y eh, que la extrañaban un poco. Pero bueno, los hijos yo creo que siempre ven a los papás así mayores, ¿no? Iba yo a decir, pues cambia de hijos, que piensen diferente. No, yo creo que a lo mejor sí te ves más serio, pero bueno, pues los tiempos modernos creo que invitan a no tener pelos en la cara ni en la lengua, ¿no? Bueno, siempre ha sido, yo creo que un reto de siempre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que soy muy lampiño y más bien por comodidad ahí de el Sí, paso. a veces es muy cómodo no rasurarse y dejar pasar semanas y semanas hasta que te acostumbras, pero el día que te rasuras, que sientes el agua fría en la cara, dices, ah, caray, el mundo es otro. Sí, sí. Entonces comienzas a vivirlo de otra manera. Está bien. Bueno, pues tu última columna del pasado 23, 24, 23 de enero me causó como todas curiosidad, interés, porque pues aprende uno temas que de pronto pues quizá pasan desapercibidos ya en medio de la vorágine de tanta noticia. Y hablas de un tema que es el de la consultoría política, que está de moda desde hace varias décadas en el sistema político mexicano, derivado de las prácticas quizá de la mercadotecnia política de Estados Unidos. Y hablas de un coach ontológico, cuestión de las emociones, cuestión de la política moderna, etcétera. Y en términos amplios, el trabajo de los consultores políticos. Y haces una pregunta, dices, primero, ver qué quieren decir los consultores políticos y segundo, comprender sus límites y abusos. Y creo que esta frase así dicha tal cual nos obligaría a pensar muy bien los mensajes que estamos recibiendo de las precampañas, pre-precampañas, intercampañas y lo que vendrá ahora de las campañas, todos estos mensajes, toda esta serie de ideas, estas estrategias que se tratan los consultores políticos, quizá muchos de ellos alejados de las necesidades del pueblo mexicano y hasta de los propios candidatos. Son expertos que andan de un país a otro, que no tienen patria, que no tienen fronteras, que son como el capital errante y que llegan a los países donde encuentran un nicho para hacer negocio, para consultar y sueltan todo su background, todo su conocimiento para decirle a la candidata, al candidato, por aquí debe ser, necesitamos despertar estas emociones, necesitamos que los ciudadanos se fijen en esto, que los enemigos nos vean así. Y entonces comienzan a manejar a la inteligencia emocional y empiezan a tener pues un papel importantísimo para la toma de decisiones de hacia dónde va a ir la campaña. No necesariamente hacia dónde puede ir el gobierno en caso de ganar. Eso es otro cuarto, eso está en otra esfera diferente. En el del coaching, el asesor político, está solamente cómo ganar el proceso electoral y cómo generar la percepción de que vamos arriba que los otros y que somos mejores que los otros. Y hay un gran vacío en esto, en el pues, asesor político, en el consultor político hay un gran vacío cuando tú preguntas, primero ver qué quieren decir
los consultores y segundo, comprender sus límites y sus abusos. La ética. Quizá la materia, la asignatura pendiente en todo este paradigma de temas relacionados con cómo ganar un proceso electoral, doctor Fidencio Aguilar. Sí, bueno, es un tema complejo y al mismo tiempo clásico, porque clásico porque está permanentemente presente. El tema de yo creo que actualmente un político profesional no hace política, ya sea esta en el ámbito de las campañas electorales, es decir, los profesionales, porque esos son los políticos profesionales para ganar elecciones, para legitimar el acceso al poder. Diríamos, ese es un perfil profesional muy claro. Después, ya cuando estos logran acceder a los poderes públicos, al momento de ejercer el poder público, ya se valen de otro tipo de políticos que son los que se denominan o se conocen como los técnicos, es decir, los que aplican las políticas públicas. Y ahí no necesariamente el que gana una elección es el que aplica las políticas públicas. De hecho, son dos esferas distintas. A veces el que gana, por ejemplo, un gobierno estatal, quizá no sepa de políticas públicas para la cultura, pero se vale de personas profesionales que tienen que ver con políticas públicas sobre la cultura o sobre la salud o sobre la educación o sobre seguridad pública, etcétera. Entonces, son dos perfiles de políticos muy distintos que hay que distinguir. Me parece que esto se lo debemos mucho a Bertrand Russell, que ha hecho esa distinción que me parece que es muy útil. No necesariamente un buen técnico o un buen aplicador de políticas públicas es un buen candidato, o viceversa. Entonces, eso creo que es un dato relevante. Pero el motivo de la columna del 23-24, apareció en la noche del 23, y ya propiamente el 24 fue la difusión, es el tema de la consultoría política, particularmente este tema del coaching político, del coaching ontológico, como allí le denominan los consultores. Me supongo que le denominan ontológico porque alude o atañe al ser mismo del político profesional, en este caso el candidato o la candidata. Y en ese sentido, aludiendo a lo que éste puede ser, es y puede ser, allí viene el tema del coaching ontológico, es decir, que alude al ser del político o del candidato, o en su función de candidato. Sin embargo, tal como lo plantean, me estoy refiriendo a estos consultores que compilaron estos trabajos a lo largo del mundo ibérico, España, América Latina, entre ellos México, Ecuador, Uruguay, Colombia, etcétera. Entonces, son Jorge Santiago, Gabriela Ortega y José Ángel Carpio, son estos consultores, los que plantean el tema del coaching ontológico, pero lo derivan sobre todo al tema de la inteligencia emocional. Es decir, qué tan relevante es en una persona que aspira a un cargo de elección popular el manejo de sus emociones, el situarse donde está y a dónde quiere llegar y qué es lo que quiere proponer, cuál es su visión, su percepción y cómo la comunica a los electores. Y entonces diríamos como que ese es el ámbito donde proponen la necesidad de un coaching ontológico.
desmenuzando el tema, tiene que ver con estas tres figuras griegas que son los que de alguna manera acuñaron y perfilaron el tema de la polis, la ciudad, o como hoy conocemos, el Estado, el aparato del Estado. Y proponen, esto es clásico ya en la filosofía, los consultores solo retoman algunos aspectos, pero proponen el tema, por ejemplo, de la virtud. Un buen político es ante todo un hombre virtuoso, un hombre que no solo se queda en la palabra, sino que va más allá de la palabra, que no se queda solo en la persuasión, sino que va más allá de la persuasión y tiene que ver con un conjunto de virtudes, particularmente aluden a Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los que proponen que la política ante todo tiene que ser una virtud para la ciudad, a fin de que la ciudad forme buenos ciudadanos. Y esa es la tesis central del planteamiento. Nada más que aquí los consultores lo derivan a la persona que aspira a un cargo de elección popular. Y esa persona que aspira a un cargo de elección popular tiene que tener una serie de dotes, una serie de virtudes, sobre todo cuando está en la soledad de sí mismo, ¿no? Y tiene que pensar, ¿no?, primero en sus convicciones, en cómo esas convicciones las puede proponer a la ciudad. Luego tiene que pensar en su partido y qué lugar ocupa en su partido. Y para cerrar el circuito tiene que pensar en los ciudadanos. Y me parece que eso es lo rescatable de este, pues, un documento largo, es un libro, ahorita te digo el número de páginas, está interesante, de 786 páginas. Normal, normal. Entonces, pero este tema del coaching ontológico se me hace relevante, aunque yo le llamaría coaching psicológico, porque alude más al tema De la emocional. emoción. Algunos de los consultores políticos que practican esta premisa del coaching ontológico hablan de que el actor, el candidato, es el creador de su propia realidad, que los límites no existen en la mente, por lo tanto hay que pensar y pensar y pensar, y que no hay fracasos, son aprendizajes, Ujú, que no es lo que ves, sino cómo lo ves. Y una parte fundamental es el lenguaje, porque para ellos, bueno, yo creo que para muchas disciplinas de la vida, el lenguaje es la forma de crear las realidades. Y esas realidades son las que se nos venden para aceptarlas como las percepciones de lo que realmente estamos viviendo, cuando quizá el lenguaje, sobre todo si es manipulado, sobre todo si es, es una herramienta de la manipulación, es una herramienta de la perversión, pues nos hacen creer una falsa realidad. Y entonces partimos de una mentira, con lo cual no podríamos sacar nunca en la conclusión un silogismo positivo, un silogismo dentro de los cánones de la ética, sino todo lo contrario. Y los consultores políticos lo saben, lo manipulan, lo hacen. Las candidatas o los candidatos simplemente se dejan llevar porque les da éxito, porque suben los puntos, porque ya me acepta más gente, porque ya soy más conocido, porque ya le gané 2 puntos más a la otra persona. Y al final, el daño que se genera es muy grande. Te pongo un ejemplo. ¿Hace cuántos años la frase de López Obrador es un peligro para México se convirtió en el punto de partida de una estrategia, de una campaña para impedir que ganara López Obrador? ¿Te acuerdas? en el 2006 fue una campaña que De pues, Sola, llegó a los tribunales, ¿sí? ¿no? De Sola, el asesor español Sola, que pues, es un tipo que tiene mucho éxito, o sea, no es ningún tonto, tiene mucho éxito. Y esta frase se acuñó de tal manera que efectivamente le abrió un gran espacio
a Peña Nieto, ganó Peña Nieto, López Obrador perdió y luego se tradujo esto en la enorme derrota de todos los partidos políticos y la ausencia de liderazgo de los partidos políticos para darle paso a la creación de un nuevo ente, de un caudillo, de un líder, que fue precisamente el tema de que no hubo fracaso, sino hubo un aprendizaje. Y con el lenguaje cambió la realidad. Y hoy día está cambiando la historia y está cambiando la vida de muchos mexicanos. Sí, yo creo que el tema del lenguaje es un tema, diríamos, también ya clásico. Si recordamos, por ejemplo, algunas de las fábulas de Esopo, ¿no? Sí, Eh, de este maestro Janto, ¿no? Que era un filósofo y que una vez invitó a sus alumnos a una cena. Y entonces le dijo a su cocinero, oye, prepárate el mejor platillo, ¿no? eh, que tengas porque voy a tener invitados. Y entonces ya llegó el momento de la cena y le dice al cocinero, sirve el platillo. Entonces él estaba pues muy contento porque pues pensaba que iba a disfrutar allí la compañía de sus invitados con ese mejor platillo. Y entonces el cocinero llega con una olla con lenguas hervidas. Entonces se queda Janto, el profesor, todo asombrado, y le dice, oye, te dije que prepararas el mejor platillo, ¿qué pasó? Y le contesta el cocinero, oye, señor, ¿qué mejor platillo que la lengua? Por la lengua los hombres aprenden a alabar a los dioses. Por la lengua los hombres le cantan su amor a las mujeres. Por la lengua los niños aprenden a incorporarse a la sociedad. ¿Qué platillo más exquisito que la lengua? Entonces, pues esa cena se quedó frustrado o Janto y bueno, tuvo que comer y sus invitados también las lenguas. Pasado el tiempo, volvió a invitar a los invitados y le volvió a decir al cocinero, tengo invitados, prepárate cualquier cosa, de preferencia el peor platillo. Llegó el momento nuevamente de servir la cena y el cocinero otra vez llegó con su olla de lenguas servidas. Y entonces Janto le dice, oye, te dije que prepararas cualquier cosa, lo peorcito. Oye, señor, qué cosa peor que la lengua. Por la lengua se blasfema contra los dioses. Por la lengua se declaran las guerras. Por la lengua se declaran los odios. ¿Qué cosa peor que la lengua? Entonces, esta fábula, este cuento, esta historia de Esopo, nos plantea que en efecto el lenguaje tiene grandes virtudes. Por ejemplo, se me antoja pensar en este momento lo que hacen los poetas con el lenguaje y sí, cómo, te iba a decir, como lo escribiera Campoamor, todo es según el color del cristal con el que se mira. bueno, que esa En es el una caso de premisa la ya, lengua, lo mismo te sirve para halagar, alabar, para vituperar, para ofender, para difamar. sí, 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 pero si nos fijamos en el aspecto, vamos a decirlo así, humanizante del lenguaje, lo que nos ofrecen los poetas, por ejemplo, pensemos en un poeta muy cercano a nosotros, Nezahualcóyotl, ¿no? Nezahualcóyotl tiene poemas donde plantea con la imagen del árbol cómo la vida de los seres humanos es semejante a un árbol que crece, que se desarrolla, que da sombra, a cuya sombra se acogen los que pasan por allí, que da frutos, etcétera. Y entonces esta imagen poética del árbol la traduce a la imagen de la vida de los seres humanos. ¿Cómo podemos nosotros ser árboles frondosos con buenos frutos?
que dé acogida y sombra a quienes lo necesitan. Entonces, lo que los poetas ofrecen realmente es una belleza para que nosotros en la vida encontremos un significado, un sentido y realicemos nuestra humanidad, porque a final de cuentas eso es el propósito de la poesía, es eso, hacernos seres humanos a través de palabras bellas y de cómo eso nos puede elevar. Yo creo que eso es importante, pero también está esta otra parte que es el abuso, que es la deshumanización y cómo, como decía el cuento de Esopo, la lengua puede, lo que has señalado, puede vituperar, puede generar enconos, odios, dividir, y creo que ese es el problema con el tema del lenguaje. Si volvemos a los griegos, a la época de Sócrates, los políticos de entonces eran los sofistas, eran los maestros del lenguaje, los que a través de la persuasión, a través de la palabra, lograban propósitos políticos, propósitos incluso económicos dentro de la vida y la dinámica de la sociedad. Y frente a eso, Sócrates levanta la voz y dice, aquí puede haber una perversión cuando el lenguaje se corrompe y cuando el político se vuelve demagogo. Desde entonces ya está señalado el riesgo y el peligro del abuso del lenguaje a través de la demagogia, porque los sofistas eran unos grandes persuasores, tenían la retórica, pero muy bien estudiada, y podían convencer casi de lo que quisieran al pueblo y también a los jueces. Entonces, los sofistas eran estos maestros del lenguaje. Y Sócrates dice, para la vida de la ciudad no basta con la retórica, con el lenguaje, es necesaria la virtud. Y él es el primero que introduce el tema de la virtud. La virtud para que haya una buena política. ¿Y cuáles son esas virtudes? Particularmente la justicia, la fortaleza, la templanza y sobre todo para quien conduce la ciudad, la prudencia. O sea, lo que hoy conocemos como las virtudes Sí, cardinales, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, y junto con las virtudes habría que poner los vicios también. En este caso, la función de un consultor político puede ser virtuosa o puede ser viciosa. Sí, es decir, cuando el consultor, como el ejemplo que has citado, se da cuenta del uso del lenguaje y cómo con el lenguaje, pues tú puedes obtener puntos, tú La puedes fuerza de la subir lengua, eh, ¿perdón? la fuerza de la lengua. Sí, 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 la capacidad a través del lenguaje de persuadir, ¿no? A los electores en este caso, ¿no? A los que van a emitir su voto. Pero aquí precisamente está el tema, el libro me gustó, este libro del consultor me gustó por el tema que plantean, aunque yo también denoto que hay un cierto abuso o un cierto riesgo, una cierta limitación, me atrevería a decir. ¿Cuál es esta limitación? Que, por ejemplo, plantean el ideal griego, pero luego lo reducen de alguna manera a la inteligencia emocional, como si todo fuera, diríamos, un cúmulo de emociones que hay que equilibrar, que hay que manejar, y entonces ya con eso es suficiente para este tipo de coaching ontológico. Y me parece que no es así, que la política tiene que ser, en primer lugar, y sobre todo, más allá de las emociones, tiene que ser racional, tiene que ser lógico, porque si no, entonces sí se puede dar el abuso del lenguaje a través de la demagogia. ¿Cuál es, diríamos, la perversión de un demagogo? La perversión de un demagogo es que no hable con la verdad, que contradiga la realidad y que a través del lenguaje, ¿no?, jale agua para su molino a costa de la ciudad.
Cuando aquí hablo de la ciudad, estoy hablando en sentido griego, por supuesto, el Estado. Y ese es el tema el gran peligro de la demagogia. Y ya lo advertían los griegos, precisamente porque tuvieron la experiencia de los sofistas. Los sofistas eran los maestros de la retórica y de su perversión, la Pero demagogia. hoy estarían ausentes los sofistas en los tiempos modernos. No, yo creo que al revés, están muy metidos. Yo creo que los demagogos y los sofistas como consultores y los demagogos como políticos, porque un político actualmente, ¿qué es lo que ofrece? Pues ofrece, vamos a decirlo así, todo aquello que necesita un pueblo, una sociedad, una ciudad. Si nosotros necesitamos, vamos a Sí, suponer, tienes razón. O sea, en la parte teórica, quizá todos vamos a coincidir en lo que necesitamos y en lo que los políticos necesitan, pero los consultores políticos tienen otra dimensión, tienen otra visión, generan su propia realidad a partir del lenguaje, a partir de las ilusiones, a partir de, como los magos, ¿no? Que te hacen ver algo que no existe y que tú sabes que no es cierto, pero que te quedas convencido de que es cierto y dices, es que es mágico. Y entonces vemos a candidatos que nos ofrecen cosas que no necesitamos o que no comprendemos, que son tan genéricas, que son tan sin el fundamento de lo que verdaderamente necesitamos, que se apartan de la realidad y entonces de ahí viene luego una cantidad de críticas periodísticas, es que viven en otro país los políticos. yo creo que ese es el riesgo. El Ese riesgo es de la política es precisamente hacer demagogia. Pero, sin embargo, la política es necesaria, Jesús Manuel. O sea, claro, claro. si los electores nos convenciéramos de que independientemente de los tipos de políticos o de políticas, es importante la construcción política de la sociedad, entonces no dejaríamos que ocurriera cualquier cosa, estaríamos un poco más atentos. Desde luego que se necesitan políticos profesionales, pues como en todas las actividades de la dinámica social, pues, nosotros vamos con, por ejemplo, fabricantes de coches profesionales, pues si vamos a adquirir un coche o a usar un coche, necesitamos nuestra seguridad, necesitamos el modelo adecuado, en fin, y no vamos a dejarlo, pues ahora sí que en cualquiera, ¿no? Así como buscamos esta serie de servicios, el servicio público igual debería ser una perspectiva centrada en aquello que pensamos que la ciudad o la sociedad requiere. Por ejemplo, yo creo que sí es un problema actual en México el tema de la seguridad. El tema de la seguridad se ha desbordado. Y sí necesitamos realmente resolver el tema de la seguridad, de la integridad personal. Ya se vuelve un problema prácticamente desbordante. ¿Qué es lo que pueden los políticos que aspiran a cargos de elección popular ofrecer para resolver este problema? Necesitamos resolver el problema de la salud, del acceso a la salud. No es un tema fácil, por supuesto, pero es un tema que se tiene que resolver. Muchas personas no lo tienen resuelto. Las instituciones estatales, ¿qué van a hacer para resolver este que es un problema también de magnitudes impresionantes? El tema de la educación, las jóvenes generaciones, ¿cómo van a ser educadas? ¿Cómo
como sociedad vamos a poder educarlas y transmitirles conocimientos, habilidades, capacidades para que ellos, estas nuevas generaciones, realicen su vida. Es impresionante cómo una carrera universitaria cuesta una barbaridad y cuando el egresado salga, para empezar, quién sabe si tenga trabajo y si tiene trabajo con un salario realmente magro. Es un tema que se tiene que resolver y que hay que plantear cómo lo vamos a resolver como sociedad, quiero decir, y los políticos, cómo van a plantear sus ofertas políticas y sus políticas públicas, si es que logran esos cargos, ¿no? Entonces, esta serie de temas, a lo mejor para un consultor, pues es relativamente fácil resolverlo con alusión a determinadas emociones. Pero yo creo que los electores tenemos que ser suficientemente racionales para darnos cuenta que los problemas se tienen que resolver, pues ciertamente como vayan resolviéndose de forma realista, Sí. pero también que se resuelvan. Las emociones son iguales en todos los países, todas las sociedades tienen las mismas emociones. Me imagino que hay variaciones según los antecedentes climatológicos, culturales, de tradiciones. Eh, ¿Cómo es posible que los consultores políticos apliquen una norma generalizada y decir, vamos a tocar este tema? Y cuando andas de viaje ves diferentes campañas y resulta que se repiten los llamados, se repiten las frases, se repiten las provocaciones y no necesariamente corresponden siempre a las mismas ideologías. Lo mismo te puede convocar en la izquierda un tema como en otro país la derecha te puede convocar también a esa misma manifestación, a esa misma emoción. Se juega con los sentimientos, se juega con la mente. Yo creo que la experiencia de los consultores ha sido muy directa en el sentido de que en términos sociales somos más emotivos que racionales. Y en términos sociales prestamos más atención a la emotividad y por eso los consultores han descubierto que allí, en la emotividad, es donde encuentran mayores recursos de la persuasión para los aspirantes a algún cargo de elección popular. Creo que eso tampoco ha variado mucho. O sea, desde la Grecia clásica, 5 siglos antes de Cristo, también ya los sofistas y los demagogos apelaban a las emociones y a la emotividad de la ciudad, de los ciudadanos. Y entonces, por ejemplo, eran capaces de generar encono o simpatía, dependiendo, manejando este tipo de discursos, apelando a determinadas emociones. Por ejemplo, un sentido de pertenencia, ¿no? De rechazo a los que son extranjeros, a los que son precisamente porque son bárbaros. Entonces había un sentido de identidad que, claro, los sofistas manejaban muy bien, los demagogos se beneficiaban de ese manejo, y yo creo que traducido a la política moderna, precisamente hay ese riesgo de manipulación de las emociones y las sociedades, sobre todo las sociedades de masas, que son las sociedades contemporáneas, en lo que priva más o lo que prima más son las emociones. Emociones básicas, por así decirlo, ¿no? De empatía, de simpatía, de encono, de odio, de rechazo, de aceptación. O sea, este tipo de emociones que fácilmente pueden cautivar eh, eh, un aspirante a un cargo de elección popular y que un consultor, por supuesto, que puede generar, ¿no? Generar
pues esa introducción inocular, por así decirlo, en el aspirante, un discurso que mueva estas emociones. Ahora, hay que aclarar que una cosa es el consultor político que tiene un papel, diríamos, más general, y otra cosa es el coach ontológico. Al menos es este profesional que proponen los consultores que es capaz de espejear al aspirante o al candidato o al político, que sobre todo en tres momentos el político necesita a alguien que le ayude primero a no desconectarse de sí mismo, de sus convicciones, de su vocación, de sus pretensiones. Segundo, que le ayude a situarse en relación con su partido político o su facción política. Y en tercer lugar, que le ayude a comunicar y a conectar con los electores. Este profesional, que es el coach ontológico, tendría que ayudarle al candidato, al aspirante o al político en general a estas tres cosas particularmente. Y no tiene que ver necesariamente con, por ejemplo, el consultor de mensajes para la campaña o de estrategia de campaña. Diríamos que el coach ontológico, sobre todo, tiene que ver con la personalidad y la individualidad del aspirante o del candidato o del político. Es con el que, vamos a decirlo así, en momentos de soledad, en momentos de tomar decisiones, en el que el aspirante está solo, porque pues no tiene a nadie, a lo mejor en su equipo, pero no puede comunicarlo, tiene que pensar una decisión que va a tomar importante, y entonces el coach ontológico es el que le ayudaría a no desconectarse de sí mismo. Yo creo que eso es valioso, porque históricamente las personas que están en las esferas del poder normalmente se van haciendo personas solas, es decir, con una gran o una fuerte dosis de soledad. Y entonces es ahí donde el coach ontológico entra para que el político no se desconecte ni de sí mismo ni de la realidad. Esa debería ser, sobre todo, la función del coach ontológico. Y me parece que es necesario que cualquier político que sea profesional necesita tener, no desconectarse. No desconectarse de la realidad, no desconectarse de sí mismo, no desconectarse de las personas, pues de la situación que vive, del momento y de la época en el que está. Situarse, y creo que ese es el valor del coaching ontológico. Fíjate nada más qué trascendencia tiene el ser un consultor político en estos momentos. Sí, Es por una supuesto. responsabilidad tremenda. Y yo creo que en ese sentido también el consultor y en particular el coach ontológico tiene que ser una persona también íntegra, ¿Sí? que realmente sepa espejear al político, al aspirante o al candidato, ¿sí? Y que se atreva incluso a decirle las cosas. Sí, porque es A tan fácil decírselas. manipular al actor, ¿no? Sí, Caray, hombre. es Buena, una responsabilidad impresionante, buena Jesús Manuel. reflexión, de veras, buena reflexión. El peso que tiene en sus espaldas el consultor político al recomendar tal o cual acción. Sí, sí, porque si no, el riesgo es a veces irreparable, ¿eh? Claro. Muy bien. Pues muy bien, Fidencio, como siempre, aprende uno muchas cosas contigo. No, bueno, los libros te enseñan también muchas cosas, Jesús Manuel.
Claro, Tú lees muchos libros. uno con los años, pues claro que las ideas, pues, yo creo que son como las raíces, Jesús Manuel, Raíces, sí. Está ¿no? bien. Se van Muy bien. diversificando y Pues te lo tienen agradezco hueso. mucho, como siempre, es un placer verte, charlarte y ya no te dejes la barba, te ves mejor así. Pero a veces para dar un poco de credibilidad, ¿no? O sea que dependes de tu imagen, necesitas un coaching Un coach en que no imagen. me deje desconectarme. Te agradezco Muy mucho, doctor Fidencio Aguilar Víquez, como siempre, muy contrario, amable. Jesús Manuel, un fuerte Esperamos abrazo y vernos gracias. próximamente. Estarás invitado con nosotros en el programa de Cuchara, Cuchillo, Tenedor. Este miércoles, ¿qué cae el miércoles próximo? A ver, ahorita repasamos, debe ser Miércoles. 31. Ah, no, todavía es enero, ¿verdad? Miércoles 31 de enero, estarás con nosotros en el programa de la noche. A ver de qué hablamos. 31. Te Sí, agradezco sí. mucho, Fidencio, muy amable. Mario, Jesús Manuel, un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta Adiós. luego. Los periodistas. Los periodistas. Don Luis Balanqué Bautista, muy buenos días. Te saludo desde Venecia. Muy bien, qué envidia. Aprovecha Venecia antes de que se termine de hundir. Más bien de inundar más que de hundir. No, con tanto turista, bueno, ya están limitando la entrada de los turistas, por suerte, porque sí era verdaderamente espantoso. Sí, pero leí que sí está subiendo el nivel del agua en Sí, cada, Venecia. cada X tiempo sube, eso es cierto, pero el problema más grave no es ese, sino la cantidad de turistas que entran diariamente. Eso sí genera un asunto. Sí, porque es una isla relativamente pequeña, ¿no? Entonces, pues Son el una peso. serie de canales Sí, sí. que se intercomunican y que la cantidad de gente que entra, pues provoca que haya más demanda de servicios y todo esto. Entonces ahora ya se paga un impuesto por entrar. Los hoteles son carísimos, los restaurantes son carísimos. ¿Por qué? Pues porque los impuestos que tiene que generar para poder mantener Venecia es impresionante. Pero bueno, ya platicaremos ahora del carnaval. ¿Traes algo? Oye, pues mira, revisando, ya sabes, ¿no? Los días que se celebran Ya. hoy, que es 29 de enero, Pero, no, 30, perdón, ¿no? Este, eh, y hay un día curioso, yo no sabía que una pieza de pan tenía su día el internacional, croissant, claro. ¿no? Que es el día del croissant, El invento, ¿no? el invento vienés para conmemorar la derrota a los otomanos. Eh, pues tiene su día y hoy es el día del cuernito, del croissant, ¿no? El Entonces, aquí en las panaderías del centro venden unos cuernitos muy ricos, los hacen muy buenos, así que si vienen al centro, no, celebran el día llevándose unos cuantos cuernitos a su casa. Pero también es el día escolar, no es un día internacional, pero es el día escolar por la paz y la no violencia, Ujú. ¿no? Entonces es interesante que lo hayan ubicado como día escolar, es decir, enseñarle a los niños, a los estudiantes, a los jóvenes, lo que significa la paz, lo que significa la no violencia, porque me parece que es uno de los más grandes males de la humanidad en toda su historia, no solamente hoy, ¿no? Eh, y entonces, pues por supuesto hablaremos de este tema, leeremos poemas de este tema, porque no solamente cuando uno piensa en la búsqueda de la paz y de la no violencia, ocurre a nivel social, pero la paz empieza con uno mismo, ¿no? Se extiende a la sociedad y luego se extiende a los países, a los territorios, a las regiones, a las culturas, a las etnias, ¿no? Eh, y
el gran poeta Amado Nervo escribió este famosísimo poema de él que se llama En paz. Ah, vida, Muy estamos en cerca, paz, vida, nada te debo. Claro, sí, exacto, ¿no? Muy claro. cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio obtuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Eh, Entonces, la paz mundial, la paz entre países, la paz entre etnias, la paz entre personas, la paz entre grupos sociales, la paz entre vecinos, comienza con la paz con uno mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice Amado Nervo? Pues hay que aceptar lo que la vida nos da. Y la vida nos da felicidad, pero también nos da infelicidad. Y si no tuviéramos momentos de infelicidad, no sabríamos lo que es la felicidad, ¿no? Y entonces estar en paz con la vida. ¿Cuánta gente conocemos que está enojada con la vida, ¿no? Que está molesta y entonces no está en paz internamente, ¿no? Y pues vienen, no puede dormir, anda con ansiedad, con tal. O sea, todos esos son como síntomas o signos de la falta de paz con uno mismo, ¿no? Y, y por supuesto, esa persona que no tiene paz consigo mismo, se estará peleando con sus vecinos, con la persona que encuentra en el transporte público, con el de la tienda, ¿no? Y luego se va a sumar con otros que están igual que él y se va en la empresa se va a enojar, se van a hacer grupos y luego así. Y entonces, ahora imagínate un político que no esté en paz consigo mismo, ¿no? Y ese político que llegue a ser dirigente de un estado, de una nación, de un grupo social, si no está en paz consigo mismo, no está en paz con los ciudadanos que gobierna, tampoco va a estar en paz con otro estado, con otra región, con otro país, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Trump. Trump parece que no está en paz consigo mismo y se anda enojando con medio mundo y ve enemigos por todos lados, ¿no? Los migrantes son sus enemigos. Putin, ¿no? Zelensky, el primer ministro de Israel, el dirigente de Hamas en Palestina, y así podemos, ¿no? Entonces la paz empieza por la semillita que es uno mismo, ¿no? Te voy a leer también un poema de Mario Benedetti que se llama Allende, que también tiene que ver con la paz. con la paz, a ver. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla para vencer al hombre de la paz. Tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques para batir al hombre de la paz. Tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y talante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo. Y para matar más y seguir matando, para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza.
Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada de la hueste de una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques y más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a una blindada soledad. Para matar al hombre de la paz, que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Era nada más. Ahí está. Evidentemente, la referencia inmediata de Benedetti en este poema, pues es la dictadura, ¿no? Dictadura, claro. La dictadura que él sufrió, y que si algo caracteriza a una dictadura es la ausencia de paz, de tranquilidad, de armonía. Sí. El, Bueno, bueno. Pues yo te puse como fondo acá en la pantalla, te puse una escena del, maravillosa. del sábado en Venecia que se inició el carnaval 2024, terminará hasta el 13 de febrero, pero comenzó ya el 27 de enero. Y hay una poesía que compuso el dramaturgo español José Zorrilla. Bien. Déjame que me ponga yo algo en la garganta porque Sí, este clima de frío, calor, produce eso, entre otras cosas. ando medio ronco. Dice Zorrilla a Venecia. Allí está Venecia, la dueña opulenta de antiguos y nobles y libres blasones. Venecia la hermosa, la villa que cuenta que a sueldo tenía soberbias naciones, señora del mar. Que cuenta que un día imperios y reyes su gala envidiaron, su nombre temieron, y el mar y la tierra besaron sus leyes, y enviaron la buques, soldados la dieron, porque ella supiera batirse y triunfar. Un día a sus ojos la tierra callaba, un día su nombre la tierra llenaba. Pasaron los días, Venecia pasó. Hoy es una viuda y hermosa sultana que tiene su corte ridícula y vana allá en un palacio que el sultán la dio. Venecia la encantadora, la de los pardos pilares, de las ciudades señora, la señora de los mares, la corona de jardines colgada sobre canales. No son tu gala y festines los que valen lo que vales. Hechizo de Italia, sí, mas del poeta la lira no es por ti quien suspira, no, Venecia no es por ti. ¿Qué valen tus gondoleros y tus regatas vistosas, tus republicanos fueros, tus máscaras revoltosas y tus timbres altaneros, sin los ojos hechiceros de tus hermosas? Ay, que tus días pasaron, Venecia, la maravilla, a quien monarcas doblaron otro tiempo la rodilla. Tus timbres, ay, se borraron, tus señores olvidaron la hermosa villa. Antigua reina del mar, mal encubres tu caída, tus bodas al celebrar con la posesión perdida. Llora, Venecia, sí, llora. Haz duelo en amargo llanto que tus esclavos, señora, escupen sobre su manto. Reina, tu Adriático brama lejos ya de tus confines, olvídale, noble dama entre danzas y festines. Tu patrono ha encarecido, tu raudo león no vuela sobre sus garras dormidos, por tu grandeza novela. Brioso alazán herido, su caballero ha perdido freno y espuela. Un capricho que pasó, matrona opulenta fuiste, tu príncipe te olvidó. Hermosa, ya envejeciste y tu tez se marchitó. No pienses, Venecia, no, en lo que fuiste. Reír, cantar, beber, corta es la vida. Reír hasta que seca la garganta, niega paso a la voz enronquecida.
cantar hasta que el alba se levanta, que yace en el Adriático dormida. Opulenta Venecia ríe y canta, señora de los mares, que la risa y la voz cubren el llanto, y mientras roe el tiempo tus pilares y deslustra la lluvia el áureo manto, risa y juego y festines y cantares rueden las horas del dolor en tanto. Porque la voz de una orgía, la voz de un enfermo apaga, que un suspiro de agonía no penetra en un festín. Canta Venecia la bella para cubrir el crujido de tu poder que se estrella y va rodando a Safín. Levanta una carcajada para apagar un gemido, fatídica campanada, preludio de un funeral, melancólica armonía que en la bóveda del templo vibra al expirar el día y es un canto sepulcral. Porque, pese a tus placeres, a tu pompa y tu hermosura, hoy, Venecia, solo eres una memoria de ayer, un sepulcro cincelado entre flores y perfumes donde yace abandonado tu carcomido poder. Un velo blanco de lino de una virgen desgraciada, ofrenda al verbo divino suspendida en un altar, barro inmundo en que grabaron con mano desesperada el nombre que te legaron tantos siglos al pasar. Tu ley sea el placer, ciudad gigante, reír, cantar, beber. Corta es la vida, que en un festín espléndido y brillante duerme el pasado y el porvenir se olvida. Ah, qué mal. Qué manera de describir Sí, que la ajá, presencia de Venecia históricamente, ¿vale? sí, en eso, de Zorrilla, que tendrá es siglo XIX, ¿no? Y ya veía una Venecia cuya plenitud, cuyo esplendor ya había sido, ¿no? Es decir, veía una Venecia en decadencia, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, 150 años después sigue brillando Venecia, aunque ya no es la Venecia del Renacimiento, porque yo creo que la ciudad por excelencia del Renacimiento es Venecia, ¿no? Florencia, De Venecia. Florencia, Venecia, toda esa zona, este, está ahí, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en los trajes pues no sé cómo se le llame a los que tienes ahí en la foto, Son los pero disfraces de... los carnavaleros, ¿no? ¿sí? Venecianos, vemos ese renacimiento en esos trajes, ¿no? Eh, y el fondo de la arquitectura gótica de Venecia, ¿no? Nos remite a ese esplendor del que habla Zorrilla en su poema, Sí. ¿no? Y ahí está Venecia, una magnífica ciudad. No, muchos no tenemos, ni creo que podamos tener el gusto, el placer de experimentar en directo la ciudad de Venecia, pero eso no nos impide apreciar el valor de Venecia a través de imágenes, de fotos, de películas. ¿Cuántos? Hay ¿No? muchísimas películas Sí, sobre... ¿no? Sí, No, incluso el poema que acabas de decir, eh, luego me vino a la mente el cine, porque eh, una línea que por lo menos está dos veces en el poema es comer, reír, beber. Y es un título muy parecido a una película. No tiene que ver con Venecia, pero sí con el poema de un director asiático, creo que es Ang Lee, no me creas mucho, que se llama Comer, Reír, Amar, ¿no? ujú. Este, eh, eh, y entonces, si Venecia para Zorrilla es esta ciudad donde se come disfrutando, ¿no? El placer de la comida, la gastronomía, donde se ríe, donde se es feliz, donde no hay tristeza y donde se bebe, ¿no? Buen vino, buenas bebidas, es decir, donde la vida es plena, su espíritu sigue aún vigente, ¿no? Por eso sigue siendo un polo de atracción turística que me decías antes de comenzar a grabar
pues que ya hay un impuesto por entrar a la ciudad, Y ¿no? ya cada vez es más difícil eh, per- Ahora sí que cobran la entrada. permanecer varios días, porque sí es un tema de medio ambiente, de ecología, son muchas cosas. Hay una lista que también me saltó aquí en la búsqueda de los poemas de Venecia, de las mejores películas ambientadas en Venecia. Ajá. Se me hizo curioso. Este, Aquí está. Ay, no será este. Amenaza en la sombra, Nicolas Roeg, 1973, con Julie Christie y Donald Sutherland. Ahí está Donald Sutherland, Muy joven, sí. muy joven. Il Casanova de Federico Fellini, Maravillosa película. 1976. Casanova de Leigh Ajá. Alstrom, del Con 2006. una soberbia actuación de Heath Ledger. Casino Royale, Mark Campbell, 2006. La primera película de la última James Bond, saga de James Bond, sí, con Daniel Craig. Daniel Craig, sí. Canales se derrumba el edificio. Sí, sí. Destruyen Venecia, como siempre. Destruye Venecia. Sí, Uno en de, esas películas algo se destruye. uno de los edificios. El Mercader de Venecia de Michael Radford. Sí, Dos- también muy, Muy buena, esta es muy sí, buena. muy buena, ¿no? Con Jeremy Irons. El reparto es increíble en esa Jeremy película. Irons, Al Pacino. Luego, El placer de los extraños de Paul Schrader, 1900. Y no la conozco. No la conozco. El príncipe de los ladrones de Richard Klaus. Ah, también es muy buena película. El talento de Mr. Ripley. Ajá, una película estilo James Bond también, ¿no? Interesante. Sí, interesante, sí. Esta famosa de los italianos. Indiana Jones y la última cruzada. Steven Spielberg. Sí, ahí Venecia, pues más bien es una escenografía, ¿no? No, pero sí fue filmada en la. Ajá, fue filmada, pero digamos que la ciudad no es protagonista, sino es solamente una escenografía. Don Giovanni, de También gran película, ¿no? Carlos Saura. De Sí. Carlos Saura, sí. Ahí sí, por ejemplo, la ciudad es protagonista. Y ahí tienes las máscaras tradicionales. Ujú. Tradicionales, sí. Las alas de la paloma de el Lion Softly. Esto no, Esa sí no la conozco. casi no tengo la menor idea. Locuras de verano, David Lean, en el 55. No, esa tampoco la conozco. Estas que se usaban en la época. Bueno, Esas maletas, sí, de más las abuelas. destino, Marshall Herkovitz, en el 98. Ah, me parece conocerla, haberla visto. Muerte en Venecia, de Luchino. Claro, esa también es Oh, una clásica de Venecia, ¿no? Sí, buenísimo. sí. Otelo, Orson Welles, Ah, esa versión no la conozco, de 52. Orson Welles. El Moro de Venecia, Otelo, Ah, claro. de Venecia. Recién casados, Shaun Levy, 2003. No conozco esa película tampoco. Spider-Man, Lejos de casa, no tengo ni idea. John Ah, Watts. y también es nada más escenografía, ¿no? Es un pretexto para Y ver. Italian Job, Esa también es una gran película, ¿eh? Y Venecia también tiene mucho que ver. sí, también con Donald Sutherland. Cuando hablan Sutherland, ya mayor. Sí. The Tourist. Esta También Venecia tiene mucho que ver en esto. con Dondensmark. Sí, buena película también, ¿eh? Angelina Jolie y Johnny Depp. Es muy buena película esta. Sí, Fíjate cuántas películas de veras, ¿eh? Todos sí, dicen I Love You, Woody Allen, sí. 96. Uy, la vi hace mucho tiempo, ya no la recuerdo bien, pero sí, Venecia es también parte de. Esta creo que ya. Creo que ya fue la última esta.
Sí, No, y por supuesto el Festival de Venecia, que ahí lo tienes nombrado, y en donde, por ejemplo, el cine mexicano ha hecho un muy buen papel hace como 5 años, ¿no? El León de Oro, el máximo galardón del Festival de Cine de Venecia, fue otorgado a una película mexicana, Roma, de Alfonso Cuarón, mm, que no ¿no? tiene nada que ver con la ciudad de Roma, sino la colonia Roma. Con la colonia Roma, sí. Que por ahí alguna conductora de televisión pensaba que Alfonso Cuarón se había ido a filmar a Roma, Italia, y se fue a filmar a Roma, Ciudad de México. La ¿No? colonia Roma, claro, Sí. claro. Pues sí, Venecia se pone de moda en estas fechas. Hay una cantidad de turistas y de eventos, los hoteles carísimos, todo. Además, mira, es interesante el festejo o la celebración que implica el carnaval, que es esto: vestirse, disfrazarse exageradamente. Y Digamos que hay comidas, hay cenas, hay bailes. comidas, cenas, Tienes que ir con el disfraz. Los disfraces te los sí, alquilan por muchísimo dinero, las máscaras, y entonces sí. vas a las cenas, a Yo creo que la todo. versión más cercana al carnaval de Venecia la tenemos aquí en Puebla, en el carnaval de Huejotzingo. No, para Eh, eh, nada. No, en cuanto a vestimenta, disfraces, no, ¿no? no, para nada. No, 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 no. Sí, Esto de México son los bailables de moros y cristianos. sí, No, sí, no, pero tiene que ver con el mismo Fernalia de espíritu. Venecia es, ¡puf! Sí, pero tiene que ver con el mismo espíritu que trajeron los europeos, por supuesto, y tiene que ver con la idea de disfrazarse, ¿no? De pasar, de estar en el anonimato. ¿Y cuál es la razón? Y eso viene desde el Imperio Romano, ¿no? De ahí que febrero se llame así por lo febril, ¿no? Por darle rienda suelta a las pasiones humanas ligadas con la parte erótica, ¿no? Pero que socialmente siempre han sido mal vistas, y de ahí que hay que taparse la cara, ¿no? Para que no te reconozcan, para que socialmente no pases por digamos, por una vergüenza. Y esa tradición tiene su origen en estas fiestas febriles, que eran una especie de desfiles que hacían en el Imperio Romano, ¿no? De ahí que se le nombrara a esta época del año con este mes, febrero. Y es desatarse, que también tiene una relación con las fiestas dionisíacas que celebraban los griegos, ¿no? Era en otra época, pero tiene el mismo sentido, de darle rienda suelta a todo, el todo se vale, ¿no? Para, Nada más que en el caso de Venecia, el disfraz, estos que ves ahí atrás, son disfraces comunes y corrientes de lo sí, que se por, por, por en supuesto, las porque calles. tienen, Mira, ajá, porque aquí, tienen que ver con el origen en la época de Venecia, que es el Renacimiento, sí, pero pero el ya se van sentido, modernizando, ¿eh? Van metiendo muchas cosas. sí, Hay pero el sentido el original tiene que ver, trabajo, pues, con, el con trabajo de la hechura de los trajes, el trabajo de las máscaras. Quiero decir, yo tengo una máscara que compré hace muchos años que, no sé, me debió haber costado el equivalente a unos $200. O sea, sí, es un pero, trabajo de artesanía, de cartonería. ajá, pero Verdaderamente esa ya es, digamos, la tropicalización del sentido original del carnaval, que lo toma la tradición cristiana de los romanos y los romanos de los griegos, ¿no? Eh, porque esta es época de carnaval en todo el mundo maravillosamente. católico, cristiano, ¿no? Eh, y tiene que ver con eso. Por supuesto, cada cultura adapta Mira a esta. su lógica esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega a México y llega a esta región aquí en Puebla, Menos pues se brocal, adapta, y es lo que tenemos en el carnaval de Huejotzingo, pero los no es lo locales, mismo en Río de Janeiro o en no, no, nada. Veracruz o en Es que Mazatlán, es pero es punto y aparte. carnaval, todo es el carnaval, o Sí, sea, el pero yo no sentido, el hablo de origen, el orígenes, espíritu es el mismo.
espérame, yo no hablo de los orígenes ni del espíritu, yo No, pero yo sí estoy hablando de eso para entender por qué máscaras, por qué disfraces. de la parafernalia que significa la vestimenta del Carnaval de Venecia. Sí, pero yo estoy hablando por qué hay disfraces en todos los carnavales, Todos. por qué hay máscaras en todos los carnavales. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con este sentido originario del todo se vale, ¿no? Pero hay que esconder la identidad, ¿no? Y hay que ser eso, es la parafernalia. Y cada cultura, cada región tiene su propia lógica y su propia idea de parafernalia, ¿no? Y entonces en el caso de Venecia, pues esa parafernalia tiene que ver con el Renacimiento, como decíamos al principio, Venecia es la cuna del Renacimiento junto con Florencia, ¿no? Entonces, evidentemente, sus trajes, sus disfraces, sus máscaras tienen todo también este espíritu renacentista, ¿no? Y esta belleza propia del Renacimiento, que es la apuesta del arte en contra o en contra, no sé si en contra vaya como tal, pero de modificar el establecimiento de la Edad Media en cuanto a lo que del deber ser, ¿no? Eh, Especialmente en el arte. Y eso es interesante, ¿no? Y cómo cada región, cada cultura transforma ese espíritu, no lo niega, pero sí lo transforma a sus propios parámetros estéticos y culturales, ¿no? Y entonces así entendemos por qué el carnaval de Huejotzingo también tiene los huehues, por ejemplo, ¿no? Los huehues es también un disfraz, son máscaras, Hay unos bailes tradicionales ya de los huehues y de... ajá, que eso ya es local, ¿no? Es tradicional. Pero es el mismo sentido. Entonces, si vemos en qué coinciden todos, lo mismo el carnaval en Río de Janeiro, o en Mazatlán, o en Nueva Orleans, o en Veracruz, tienen estos puntos en común. Y por supuesto también tienen sus diferencias, ¿no? Que es lo que tú marcas en cuanto, por ejemplo, a la exquisitez de los disfraces, de la hechura, El de trabajo que hay de la estética sastrería, de de todo, claro, maquillaje, de ¿no? cartonería, Sí, que eso sí, esa sí es una diferencia, ¿no? Pero todo tiene el sentido originario de esta tradición milenaria del carnaval, pero también la adición o el enriquecimiento de cada cultura. Y en este caso, el carnaval de Venecia tiene esta grandeza de un trabajo ya de arte más que artesanal con respecto al diseño del vestuario, con diseño al diseño y hechura, por supuesto, de las máscaras y de todo lo que implica, ¿no? hay un concurso cada año de los disfraces, de la elaboración de los disfraces. Es una maravilla. Sí, y pues en nuestra región, pues, por ejemplo, aquí en Puebla, pues el carnaval de Huejotzingo, pues evidentemente está influenciado también por la cultura indígena, ¿no? Por la estética indígena, por la manera de construcción indígena, ¿no? La hechura, eh, la sastrería, no tiene el nivel de exquisitez y de finura de la sastrería europea, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, en Nueva Orleans sí notas más la influencia de Europa, ¿no? Incluso hasta ves algo más parecido a los trajes que tienes en la foto atrás, ¿no? Pero que se combina con las diferentes culturas que llegaron a Nueva Orleans, evidentemente la francesa, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, en Mazatlán, ¿no? Que se sincretiza con culturas propias de esa región, los yaqui, ¿no? Junto con la tradición europea. Entonces es interesante cómo cada región tiene su propia versión de lo mismo.
y eso crea su propia identidad. Por supuesto, nunca veremos en un carnaval popular tradicional en México esos trajes Nada. que tienes en la foto, ¿no? Nunca los veremos, salvo que sean una exhibición especial de los trajes del Carnaval de Venecia, que es diferente, y los veremos en un museo, no en la calle bailando, ¿no? En Venecia la gente anda así. Claro, sí, ¿no? Claro, no todos. Sí, no, no, porque Pasa en un concurso, no es entonces. tan accesible económicamente tener un traje No, de y esos. para ¿Cuánto costará? entrar a una de las cenas de gala tienes que ir con un disfraz. Y Y eso, yo me imagino que en las buenas épocas de Venecia, la aristocracia, esos trajes estaban bordados en hilos de oro, ¿no? Por todavía, ejemplo, ¿no? todavía. Y se alquilan. Sí, ¿no? Entonces, Claro. pues no son nada accesibles No, para nada. al ciudadano común, ¿no? No recuerdo yo, pero la última vez que vi alguna cotización para una cena en baile de gala de máscaras, que llaman, en el Palacio Ducal, creo que costaba alrededor de 1.500 € Monos. boleto. ¿Sí? También esos trajes, especialmente la máscara, también el traje, pero más la máscara, me remite a la gran película de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados, Claro, claro, tiene mucho ¿no? que ver. Sí, sí. Y tiene que ver con esta cuestión del anonimato en un contexto erótico, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? No Y ahí ocurre en tiene, Venecia esa por ahí película. hay unas fotografías de las que pasé ahora donde viene la máscara del pico este muy grande, Ajá, ajá, la máscara que se usaba por parte de los que recogían los cadáveres cuando la peste negra, ajá, porque ahí en esa narizota ponían hierbas de olor para no respirar los olores de los muertos, de los cadáveres. de los cuerpos en descomposición. Sí, 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 sí. No, sí, 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 es muy interesante todo esto, ¿no? El arte, la expresión, la estética de todas estas tradiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues esto ya más que una tradición de cultura religiosa, pues es un atractivo turístico. Claro, claro, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, todo eso se convierte en mercancía, en Todo es espectáculo, mercancía. Todo es mercancía. ¿no? Sí, Y hasta los aquí, propios ¿no? venecianos están ahora defendiendo que la ciudad sea para los habitantes y no para los turistas. O sea, la población flotante de Claro, Venecia se multiplica 4 o 5 veces de la población normal. sí. Muchísimo turismo. Yo creo que Venecia es una de las ciudades más castigadas por la gentrificación, ¿no? Pues Los venecianos están perdiendo el control de su propia ciudad, ¿no? Están siendo trasladados a la periferia o fuera de la ciudad, cercana a la ciudad, pero fuera de su ciudad, ¿no? mira, para vivir en Venecia, primero, tiene privilegio el que nace ahí, primero. Segundo, son familias muy antiguas que tienen sus residencias y que las cuidan y el gobierno los mantiene con impuestos bajos para que puedan vivir, porque además Venecia es una ciudad que vive de Muy manera caro. cotidiana, tiene mercados, tiene asistencia religiosa, tiene los vaporetos, los taxis en los canales, hay barrios de los propios venecianos, no todo Venecia, son más de 100 islas, microislas, o sea, es un conjunto de islas en el Adriático, en la laguna del Adriático. Y pues hay zonas donde solo viven los venecianos. Ujú. Es caro vivir en Venecia. Es caro, sí. Luego, la parte del Gran Canal, la parte de Daniel y Excelsior, de los palacios, etcétera, pues sí, ahí el turismo, el gran turismo, pues estás hablando de que hay hoteles que te pueden costar 1.200 € la noche, porque pues eso vale, porque la gente los Ujú. paga, vamos. Pero es un asunto donde el veneciano defiende
su manera de vida. Uno de los cafés más caros que te puedes tomar en el mundo es en la Plaza de San Marcos. Por el simple hecho de sentarte en la Plaza de San Marcos, oír una orquesta de cámara quizá tocando ahí alguna cosa y ver las palomas y enfrente la Basílica de San Marcos y la gente caminar y todo esto, y te puedes gastar 50, 60 euros por un café, simplemente por sentarte, porque es muy caro, porque los impuestos son caros para poder mantener la ciudad. Entonces, ¿quiénes se sientan ahí? Pues los turistas, no Claro. los habitantes de Venecia. En fin, yo he estado muchas veces en Venecia, es una ciudad que me gusta mucho, cara. En fin, Pues ahí luego me pasas fotos de Venecia pues porque quién sabe dónde las tengo. Va, fíjate que no estoy buscando ahorita rehacer todo. Perdí un disco duro con una cantidad de fotos que ya no se pudo abrir, mano, y valí madres. el mexicano promedio no creo que tengamos el placer, por lo menos sí me gustaría por lo menos ir un día a Venecia, ¿no? A lo mejor no quedarme a dormir ahí, pero Gente sí un día. van un día porque es muy caro quedarse. Sí, sí, por eso nomás un día, ¿no? En las afueras. Y me llevo mi casa de campaña y mi sleeping y me duermo a 2 kilómetros de Venecia en el campo. Si es eh, que hay campo, porque no lo sé. pero bueno. Sí. De Julbe hoy, Mercedes la Castiza. A ver de qué habla. A ver. Dice, ay, necesito la luz. Escribe Julbe en sus crónicas de sabores y de amores. Ya está terminando. Mercedes la Castiza se llama este. Una noche de tostón asado, mucho vino y tunos cantos en el típico botín madrileño conocí a Mercedes. Era, si así puede decirse, una mujer que lucía bien su madurez cuarentona. Su piel oscura, quizá herencia del polvillo negruzco que permanentemente tiznaba la epidermis del padre, de profesión carbonero, contrastaba con la blancura de su perfecta dentadura y el gris claro de sus ojos. Su locuacidad barroca la heredó de su madre, que ejercía de portera en una casa de citas del Madrid de los Austrias. Mercedes era de manos enjolladas y ligeras. Era experta en rozar muslos y pellizcar las nalgas de cualquier galán que le echara los tejos. Pero donde hacía maravillas esa hermosa mujer era en la cocina. Mercedes desbordaba casticismo en los fogones, a pesar de conocer en profundidad los más recónditos secretos de la cocina francesa, que en su día le enseñara un cocinero italiano de transatlánticos que se pirraba por la ópera. Entre arias de Verdi y Puccini, el cocineril tenor le enseñó la magia de las salsas, el punto del pato a la sangre, la sutilidad de las perdices a la manera de Alcántara o la elegancia del hígado a las uvas. Pero a pesar de todo, Mercedes reivindicaba su madrileñismo cocinando unos divinos callos que no tenían parangón en todo Madrid. Su merluza rebozada con pimientos era todo finura, sus gallinejas memorables y sus zarajos bocado recio. Tenía Mercedes dos cruces en su casa, un barbilampiño hijo que se había hecho cabeza rapada y una especie de tío con boina y silla de ruedas que se pasaba el día amuermaldo a causa de un vil morapio sin señas de identidad que le suministraba el angelical sobrino. Pero todo cambiaba a la hora de llantar. Ante los guisos de la buena mujer, el uno perdía la mala leche y el otro se espabilaba. Así me lo demostró la bella con un auténtico cocido de 3 vuelcos, majestuoso y contundente, que acompañamos con un tinto de Madrid, acerezado y carnoso. Si va usted a la capital, busque a Mercedes, déjese pellizcar las nalgas, pero muy quedo, dígale que le cocine unas alubias con manos de puerco. Lo demás son historias. Ándale. Oye, a ver, ilústrame con tu sapiencia gastronómica y cultural. ¿Qué son los tostones asados? Los tostones asados son trozos de cerdo, Mm, tostones. Y bueno, ah, habla de Botín, que es uno de los restaurantes más famosos, el más antiguo
del mundo instalado en el mismo sitio y funcionando como así era, Ujú, de pan, pero habla de la merluza, habla de los callos, habla del cocido de ujú. 3 vuelcos, que es la sopa, los garbanzos con las verduras y las carnes, 3 vuelcos, o sea, 3 platos, ¿no? Es interesante cómo describe este hombre. Sí, sí, no, 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 por eso cada vez que lees estas crónicas se queda uno con hambre Son y con medio hambre. regionalistas y entonces siempre hay ahí algún asunto que... Hay que estar, pero enriquece mucho nuestra cultura gastronómica, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. También literaria, porque la manera de escribir de este hombre es fantástica de cómo profundiza tanto en aparentes anécdotas, todas gastronómicas, ¿no? Así es, así es, así es. Oye, pues para cerrar, déjame regresar a la cuestión de la paz, ¿no? La Paz, aquí en la Avenida Juárez. No, esa no, ni la de Baja California, ni la de Bolivia, aunque se llaman por eso, ¿no? Te voy a leer también un muy conocido poema de Rafael Alberti que se llama La Paloma, en Claro, donde la paloma metafóricamente es la referencia a la paz, ¿no? así es. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el mar era cielo, que la noche la mañana, se equivocaba, que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, que tu falda era blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama, Mm, ¿no? La paz y la libertad, que también yo creo que la simbolizamos siempre con un ave, ¿no? Creo que la idea más clara, metafóricamente hablando, de la libertad es el vuelo, y en el caso específico, la paloma ha sido el símbolo de la paz, ¿no? Ya ves que así es. en las Olimpiadas echan palomas y todo esto. Eh, pues Alberti nos habla de esas dos dimensiones de la paz, ¿no? Por ir al norte se fue al sur, es decir, habla como de geopolítica, podríamos interpretarlo así, pero también habla de la paz personal, de la paz interior, que trae el amor, el verdadero amor trae paz, ¿no? La persona que realmente experimenta amor, ama y es amado, no se anda peleando con medio mundo, ¿no? No, no, no está enojado con la vida, al contrario, está agradecido, ¿no? Sí, Y lo mismo con una región, una nación, una etnia que experimenta el amor social, el amor de grupo, lo que para los en latín del siglo I, II, III era el, el communis y la communitas, ¿no? Que deriva en comunidad. También cuando estás en paz, en comunidad, no te andas peleando con otra comunidad o internamente, ¿no? sí. Entonces, Alberti habla un Dijo, poco de eso. dijo Lope de Vega, el literato del siglo de oro, ¿qué más vale pobreza en paz que tierra mísera riqueza? Claro, ¿no? A veces, no siempre no es una ley, pero cuando estás buscando riqueza y la tienes, tal vez lo que has perdido en esa búsqueda y en esa tenencia, en esa posesión, es la paz, Es la paz, claro. ¿no? Muy bien. Pues ya me puse ronco tú. Sí, pues es que no está para más. Te digo que el clima, que calor, al mediodía hace mucho calor, Estas son muy, el sol quemante, muy buenas, las no se ricolas. ve, no se ve bueno, pero, Cola, ok, vale la pena, ¿eh? ok. Bueno, Bueno, nos vamos, si no te parece. Yo creo que ya no, sí me parece. nos Vamos. aventamos un buen round hoy. Sí, sí. Pues te mando un abrazo y espero que nos veamos Igualmente que te mejores de la garganta. Ahí voy, ahí voy.
Gracias, Noé. Gracias a ti. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos. Los periodistas. Los periodistas. Ok. Vamos porque José Prieto Rodríguez, buenos días, ya estamos listos. ¿Qué nos Buenos cuentas días. hoy? Pues para comenzar a hablar de deportes, las 24 horas de Daytona, ¿Qué pasó? el pasado fin de semana, que fue sábado y domingo, se corrió en Estados Unidos esta carrera. Ganó Porsche, que es una de las escuderías, le ganó a Cadillac, y los pilotos que ganaron, Joseph Newgarden, Felipe Nasser, Dane Cameron y Matt Campbell. Algunos de estos pilotos han corrido Fórmula 1. En el caso de Felipe Nasser, lle- llegaron al podio dejando a Palou fuera, a Dixon, Bordeaux, Van der Sant y por problemas técnicos, Pato O'Ward en sexto. Ah, también Pato Ward. Sí. Esto fue las 24 horas de Daytona, que es que son más vueltas que Fórmula 1. Es un circuito muy grande también. Sí, claro. Hablando de Fórmula 1 precisamente, hay muchas noticias que comentar. El pasado domingo se dio a conocer que la Fórmula 1 registra como marca el Gran Premio de Chicago y será parte del calendario, al igual que el Gran Premio de Madrid, que ya se dio a conocer en días pasados que será en Sí, septiembre de el lunes de la 2026 semana pasada. y ya tiene Interesante ahí himno. en IFEMA. Efectivamente, ese Gran Premio va a estar interesante, va a dejar mucho, Aunque ahora va a dicen dejar que mucho creo en que general. Barcelona está en duda, ¿no? Sí, aunque Domenicali sí quiere que haya en Barcelona también, es lo que decía. Barcelona podría haber, entonces pues hay que ver. Fíjate, 2 grandes premios en un país, caray. Sería, Interesante. sería interesante, sí, eso va a ser interesante. Sí, sí, siguiendo con Fórmula 1, la FIA dio a conocer que la escudería Alfa Tauri cambia de nombre. Ahora se llamará Visa Cash y el Visa, auto de Visa como las tarjetas. como las tarjetas Ah, y el auto de Haas. Aquí voy a volver a mencionar las presentaciones. Haas se presenta el 2 de febrero, esta semana. Williams y Stake el día 5, eso ya es la próxima semana. Alpine el 7, Visa Cash el 8, Aston Martin el 12, Ferrari el 13, Mercedes el 14, McLaren el 14 y Red Bull el 15. Los tests de pretemporada del 11 al 23 de febrero y la temporada empieza el 29 de febrero. O sea, ya estamos pues a un mes, a ¿a unos un días. mes? Así es, ya nada. También de Fórmula 1 se da a conocer que habrá un documental de Fernando Alonso en DAZN el próximo miércoles y se llamará Fernando Revelado, este documental. También siguiendo con la Fórmula 1, el cumpleaños de Checo Pérez en días pasados y el retiro de Lewis Hamilton. Ya está pensando en el retiro. Fíjate nada más. Ya, Que anda de ya, novio, ¿no? ya está bien. Eso sí no sé, porque Sí, por ahí sí ha salió tenido una varias nota novias. que andaba de novio. Ha tenido ya pues una temporada muy larga, pero dice que igual es una temporada más la que va a estar y ya está pensando en el retiro. También de Fórmula 1 renovaron a Norris y a Leclerc y se habla de la renovación de Sainz en Ferrari. Sí. Eso fue también la semana pasada. Y también de Fórmula 1 habrá serie de Drive to Survive que habían dicho que se iba a cancelar. No, resulta que se iba a ver. Esto se dijo también la semana pasada. Pasando una nota de fútbol, se murió el futbolista panameño Luis Carlos Tejada el día de ayer. No sé, no se especifican las causas, pero pues era muy joven, como 40 años por ahí. Era joven. De la NFL, el domingo pasado se dio a conocer que el Super Bowl será el 11 de febrero, ya la próxima semana, en el
el Giant Stadium jugarán Chiefs y los 49 de San Francisco, y Usher estará en el show de medio tiempo. Se habla de que va a estar Taylor Swift también en el partido por su novio, por Travis Kelce, que va a haber un anuncio, un comercial de Messi en el medio tiempo. Se habla de varias cosas ya para el Super Bowl. Pasando al béisbol, el domingo los Charros de Jalisco venció a las Bravas de León 2-1. Y en el tenis, el tenista italiano Yannick Sinner venció al australiano Medvedev en el Abierto de Australia 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3. Obtiene su primer Grand Slam. Esto ya sería después de Djokovic, ya es otro tenista que obtiene otra victoria después de Novak Djokovic. Del ciclismo se murió el ciclista Jan Bogaert la semana pasada. Hablando de NBA, los Thunders vencen a Pistons 120-104. De la fiesta brava se habla de que Eloy Cavazos está hospitalizado, está en el hospital, en Monterrey, ante cambios de temperatura lo tuvieron que hospitalizar. Y la fiesta brava ya regresó a Ciudad de México el día de ayer domingo. Y hubo protestas porque hay gente que no está de acuerdo en que haya estas corridas de toros. Y otra nota de fútbol, se murió el futbolista italiano Luigi Riva la semana pasada. Esto en cuanto al deporte. Después, en cuanto a la cultura, se murió el escritor serbio Goran Petrovic la semana pasada y el historiador David Kahn. Y pasando a los eventos, el pasado sábado en el Teatro de CCU se llevó a cabo el concierto Tres Voces, una Esperanza con la Orquesta Sinfónica. Esto fue para recaudar fondos para apoyar a la Fundación Una Nueva Esperanza aquí en Puebla. Y lo que quede de este concierto de los boletos es para apoyar a esta fundación. Se conmemora el último concierto de los Beatles en la azotea, cuando cantaron por última vez en una azotea me parece que en Londres, Inglaterra. Cantaron los cuatro juntos y se conmemora este concierto. Siguiendo con los eventos, en días pasados en las salas de cine de arte de CCU comenzó un ciclo de cine infantil. La película Puan es argentina y la película de Totem, que estará hasta febrero. Esta película resulta que quedó fuera de las nominaciones a los Óscares, no está nominada, pero está en plataformas y está en cines todavía. Siguiendo con los eventos, el andador cultural de CCU, el pasado fin de semana, música, danza, teatro y los cuentacuentos. También el ballet folclórico participó en Por los Caminos del Sur el día de ayer, y también del CCU el concierto de la ópera Los Beatles con el coro sinfónico que lo lleva Toño de la Rosa. Esa está buena, ¿eh? Sí, la verdad estuvo muy bueno este Ese Toño de la concierto Rosa es del muy coro bueno. sinfónico. Y hay una porra ya para la UAP, también lo estuvo comentando ayer, que, que la transmitieron en Canal 22. Esto, pues, yo entiendo que el año pasado, porque fue en NESA, la Universidad de NESA, en Ciudad de México, y va a haber votación para votar por esta porra de la UAP. Pasando a lo del Auditorio Metropolitano, hubo un concierto de Hans Zimmer, concierto sinfónico de Hans Zimmer el sábado pasado en el Metropolitano. No pude ir, pero por lo que se ve, estuvo bueno. Entonces, habría que oír su música para poder ir a otro concierto cuando vuelva a venir. Está bien. Así es. También el pasado fin de semana, activistas y gente del campo en París aventaron sopa al cuadro de la Mona Lisa en el Sí. Museo, en el Museo del Louvre. Y bueno, Esta- pero está protegida con un cristal ahí con un cristal, exactamente. Esto ha pasado con de muchas bombas. pinturas en el museo. La Mona Lisa es una de ellas.
y estas personas fueron detenidas por aventar Sí, sopa pero al ya cuadro. salieron en toda la prensa internacional. Lograron Sí, su objetivo. así es. También se pospuso la obra de la que hablábamos la semana pasada. El juego que todos jugamos está pospuesta para el 19 de febrero. Esto por logística, el 19 de febrero será el lunes, a las 7 de la noche va a ser en el Teatro Principal, y se canceló el concierto Rock en tu idioma que sería en marzo aquí en Puebla, también por logística, está cancelado. También el día de ayer en Cholula fue el concierto Musas en el Museo, fue a las 4 de la tarde. Y el próximo lunes, hablando ya de actividades del centro histórico, el próximo lunes a las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad habrá concierto de clarinete con alumnos de universidades. Y el próximo martes a las 4 en el exconvento de Santa Rosa, una conferencia sobre los barrios de Puebla. Y en el Museo del Alfeñique, una conferencia sobre el Chiquihuite a las 5 de la tarde. Ah, mire, esa va a estar interesante. El Cerro del Chiquihuite, sí. Van a hablar de todo lo que tiene que ver con este cerro. También el viernes pasado se inauguró en el Barroco la exposición Muro Cromático. Esta exposición, pues son diferentes pinturas y tiene que ver con el color, con los colores primarios, secundarios, terciarios. Son pinturas de naturaleza, personas, lugares. Está interesante. Ya la vi ayer, está muy interesante. También el pasado fin de semana en el centro histórico hubo actividades de danza, cine, música y se acabaron las exposiciones de Van Gogh y la de los libros, ya se terminaron. Está la de Disney todavía, hasta febrero. También el próximo sábado llega Rodrigo de la Cadena al CCU, él es bohemio, bohemio y trovador, ahora sí que bohemio y trovador. Llega en concierto a las 8:30 de la noche. Los boletos van desde 896 pesos hasta 1568 pesos. Y para terminar con cultura, el próximo miércoles, bueno, se presentó la obra Un niño con el bigote de leche, también en la sala de teatro Luis Cabrera, la semana pasada, y se va a presentar la obra El Intercambio a las 7 p.m. el próximo miércoles, Teatro Principal. Los boletos van desde 560 pesos hasta 952. Esta obra es con los Mascabrothers. Ah, mira, poblanos. Así es, el próximo miércoles. Y en el breve espacio va a estar la obra de teatro Más pequeños que el Guggenheim a las 8 de la noche, 300 pesos. Y por último, de cultura, regresa la Feria del Libro de la UAP en marzo. No hay programa todavía, pero lo van a publicar en próximos días. Va a ser en el Carolino. Y las actividades seguros se van a poder ver en internet también, para que, pues para los que queramos verla, esta Feria del Libro. Ya está confirmado Juan Villoro, ya confirmó. Pasando a Puebla, el pasado domingo fue el 6º aniversario del Museo del Automóvil en la Constancia, con exhibición de autos, una película sobre automovilismo, la de Meteoro, y otras actividades. Se murió el locutor de La Qué Buena, Paco Morán, tenía Ah, un sí, programa de música famosillo, famosillo, sí, el cierto. sábado pasado. Sí, también en días pasados llegó a African Safari Benito, lo recibí, ya tiene novia, se habla de que ya Es tiene novia. puro cuento eso de que tiene novia, ¿no? Yo creo que, digo, Lo recibieron con pastel. sí, 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 sí. Un Está, show ahí. está interesante eso. Eh, es un buen acto de distracción ante todos los problemas de inseguridad que vive México, pero bueno. Efectivamente, eso sí, eso es verdad. También en días pasados estalló la huelga en Audi, exigen aumento salarial de los trabajadores. Y el COVID, pues ya regresó a Puebla otra vez. Sí, ya Con, murió uno hace una semana. así es, y ya, y ya hubo 7 casos el fin de semana pasado, y Sí, sí, hubo, y hubo una segunda muerte, ya se habló de una segunda muerte ya. Entonces, pues, hay que a tener ver qué cuidado. pasa. Sí, pasando a lo internacional, está hospitalizado Carlos de Inglaterra por Bueno, la tiene una próstata. operación ahí
de próstata, pero nada del otro Sí, mundo. lo están operando. También en España, el día de ayer, hubo otra marcha contra la amnistía en toda España. Tremenda, 40 y tantas mil personas en la Es Plaza lo que vi, Castillo. sí, en toda España. También en Estados Unidos, en días pasados, Biden pidió el cierre de fronteras por la migración, Sí. por los problemas que está viendo. Y salió que la semana pasada comentábamos que Kate Middleton estaba en el hospital, Ya pues ya salió, salió, la ya dan de salió alta, esta mañana salió. La la mañana dan de del alta lunes salió. esta mañana, así Sí. es. Y de las muertes, se murió el político Carlos Pedrini, el periodista Pedro Gil, la presentadora Amanda Hanson, el economista Ricardo Pascale y el político Eugenio Nazare. Pasando a la ciencia, la luna llena o luna de Ahora hasta lobo de ciencia el nos vas a pasado hablar. lunes Quiero a ver. fue la primera luna del año, porque Oye, qué bonita, ¿eh? Yo la vi, qué es por bonita fases. el jueves de la semana pasada. Sí, sí, se pudieron ver imágenes en video y Y muy videos y bonita todo. luna. Se veía muy bien. Impresionantemente grande, ¿no? Se Muy le llama la luna del lobo la o luna del luna, lobo, ah, mira, por eso se ve tan grande. ya. Pasando a lo nacional, a lo de las corridas de toros que ya están otra vez en Ciudad de México y hubo protestas Bueno, hubo protestas y hubo porque pésimo la gente pues no quiere. y Roca Rey 3 avisos, regresó un toro vivo. No, 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 no. Y la reventa, las Sí, lo barreras, que 10 sigue, mil creo. pesos. Todo un negocio de los empresarios de herrerías y socios. Pues Pobre a ver, fiesta brava, se la a acaban los con que, estas a tranzas. los que les gusta, ahora sí que a los que les gusta. Y de los espectáculos, varias cosas que comentar. Se murió la actriz de doblaje, Erika Robledo, hacía la voz de la Sirenita, Ah, murió la mira, semana pasada. Las nominaciones al Oscar, que van a ser el 10 de marzo, los Óscares. sí, sí, sí. Hablando de Africam, habrá serie del fundador de Africam. Sí, Humberto, Carlos Camacho, sí, Humberto Zurita va a ser el protagonista. sí, sí, vi la nota. Netflix. Así es. Y en Netflix pues llegan varios estrenos. Uno de esos seguro va a ser esta serie. La, hablando de plataformas, la plataforma HBO Max va a quedar fuera en unos días. Se va a llamar Max y va a tener otros costos y mensualidades para los usuarios. Cumplió años el dibujante Frank Miller, ese que dibuja a Batman. Se casó de actriz Ana Brenda, esto también la semana pasada. Vetaron a Britney Spears de un hotel en Las Vegas, esto pues por sus desnudos, por los Ah, desnudos sí. que siempre realiza. Así es. No, mira. Habrá película de Bob el Constructor con Jennifer, se habla ya de Jennifer López, podría ser una de las protagonistas. Y película de Dune 2, al igual que película 4 de mi villano favorito, ya salió el tráiler. De las muertes en el espectáculo se murió el actor Herbert Coward en un accidente de auto, se murió con su perrita. Murió la cantante Melanie Safka, la actriz porno Jess Jane, el actor Gary Graham de Viaje a las Estrellas, el productor Frank Farian, el que fue el escándalo de Milli Vanilli. Llega Bronco a Puebla este viernes en el auditorio GNP. Lupe Esparza, a ver qué tal. Se murió la actriz Sandra Maido, era musa de Fellini, el actor Troy Beckwith. Billy Joel tendrá nuevo disco, Turn the Lights Back On. Este cantante que pues siempre se ha presentado en Nueva York, en Estados Unidos. Sus conciertos siempre han sido ahí. Y son conciertos de piano, los de Billy Joel. Se murió el músico Mario Rosete de los Cometas Azules la semana pasada aquí en Puebla. Comienza la Casa de los Famosos. Va a estar muy polémica porque Alfredo Adame está ahí, es uno de los que está ahí dentro. Entonces va a estar muy polémica este reality show, va a estar muy A ver si no lo polémico. golpean. Pues, si no se cuida, sí. Y querían a Carlos Trejo, pero ya no. Está Quería bueno. estar Carlos Trejo ahí. Eric Clapton estará en Ciudad de México con otro concierto. Se murió la cantante Marlena Shaw. El nuevo disco de Belinda que hablábamos el otro día se llamará Cactus, dedicado a sus examores, sobre todo a Christian Nodal. Se murió el director Rod Holcomb, la modelo Masumi Max, el músico Dean Brown,
el músico Isaac Villanueva y el actor Enrique Liporaz de Argentina, entre otros. Y, y bueno, ahorita en febrero va a haber varias entregas de premios también. Vienen los Grammy, Los carnavales, ¿no? Que vienen los Emmy, vienen carnavales. Ah, sí, carnavales comenzó el de eso, Venecia el sábado. eso no lo mencioné hablando de carnavales. Aquí en Puebla empiezan los carnavales también con los güegües y la pólvora y los mosquetones. Sí, sí, sí. Ya van a empezar porque empezó apenas la semana pasada un carnaval que se llama Suavo, que es con los güegües. Y pues sabemos lo que pasa en estos carnavales, que hay muertos por la pólvora, por los mosquetones, hay accidentes, hay alcohol, porque en esos, en esos carnavales pues hay bebida, porque la gente lleva Sí, pues su la gente se pone bebida. hasta las manitas. Así es. Y carnavales a nivel internacional, yo creo que viene el de Brasil, el de Venecia, El de Venecia comenzó ya el sábado. ya empezó. Ya, el sábado. Ok. Y pues otros más. Bueno, hay carnaval en Veracruz también, siempre hay carnaval, en Claro, Jalapa. claro. Sí, y son carnavales, pues, con carros alegóricos, como si fuera un desfile, con carros alegóricos, con danza, con presentaciones, con música. Sí, sí, O sí. sea, es a lo grande. A lo grande. Está bien. Y es, Bueno, pues ya se nos fue el tiempo hoy muy completo, hasta de ciencia, hasta de la luna hablaste. Nos vemos la próxima semana, aunque sea feriado. ajá. Viene también, por cierto, hablando de la ciencia, el eclipse de sol, pero eso será en abril. Ya lo veremos. Lo veremos en Y abril. Gracias, José. de nada, nos vemos Que la vaya próxima bien. semana. Saludos. Igualmente. A ver cuándo nos podemos, por cierto, juntar, porque quiero comentar del programa de Bueno, radio muy online bien, que muy ya bien, empecé muy bien, y que hablemos pues de lo de la radio muy en bien. general. ¿Va? Hablamos. Va, Gracias. de nada.